Bueno, muy buenas tardes a todos. Inicialmente, para efectos de nuestro registro de asistencia, les pido el favor, mencionen su nombre o digan presente, ojalá con cámara y micrófono, para efectos de dejar registro de su participación. Presente, profe. Presente, profe, presente. Presente, profe. Presente, profe. Buenas tardes. Presente, profe. Presente, profe. Presente, profe. Presente, profe. Presente, profe. Perfecto. Bueno, echamos de menos a los que faltan. Ustedes son matriculados en esta materia 33. Está a menos de la mitad del curso. Por favor, le informan a sus compañeros que ya estamos conectados y que vamos a comenzar. Bueno, veníamos hablando del tema de lo que es la suspensión del contrato de trabajo. Habíamos dejado una actividad. Algunos de ustedes ya vi que habían participado en el foro. Una recomendación, de pronto todavía están a tiempo. El tema del foro pues tiene que ver, digamos, desde el punto de vista personal, pero también conforme a lo que está señalado en las circulares que les pedí que leyeran. Porque miré por ahí una que otra respuesta que no está conforme a las circulares del ministerio. Entonces, por favor, tener en cuenta eso. Que igual esas circulares son corticas y en la mayoría de ellas repite la información para que pues nuestro foro quede debidamente documentado y que sirva de orientación para efectos de lo que está sucediendo hoy en día y podamos analizar también las decisiones que tome el Ministerio del Trabajo y el presidente en los próximos días. Recordemos que la cuarentena va hasta finalizar Semana Santa, entre comillas, pues, a excepción del sector educación, que sí se mantiene hasta el 30 de mayo. Bueno, frente a las preguntas del taller, por ahí me mandaron un correo electrónico tarde el día de ayer. La verdad es que hemos estado en clases todo el día y por eso no les he podido dar respuesta, pero no sé si tienen alguna duda, que la absolvamos de una vez para efectos de que alcancen a presentar su taller, pues bien, digamos, con claridad sobre las preguntas que se hicieron. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Entonces no hay dudas, ¿no? Frente al tema del taller. Bueno, entonces, pues no habiendo dudas, continuemos con nuestro tema. Entonces habíamos alcanzado a mirar algunas causales de suspensión del contrato de trabajo. Hablamos de estas 4 primeras, terminamos con el tema de la suspensión por permiso temporal y dijimos que era el permiso no remunerado, es decir, licencias no remuneradas que se pactan entre empleador y trabajador, ya sea desde el punto de vista de un acuerdo bilateral, es decir, entre las dos partes, ya sea desde una concesión establecida en el reglamento interno de trabajo o por virtud, digamos, de esa voluntad del empleador en concederla, ¿no? Y la suspensión disciplinaria que tiene que ver con una sanción por un mal comportamiento. Ahí analizamos las distintas permisos que se otorgan y que son remunerados y que por lo tanto esos no son causal de suspensión. Sobre la siguiente causal, que es muy sencilla,
ya tiene que ver con lo que es cuando el trabajador es llamado a prestar servicio militar. Entonces, en este caso, la norma señala que una vez finalizada la prestación del servicio militar, el empleador deberá esperarlo hasta por 30 días. No obstante, esta causal se vio modificada por la Ley 48 de 1993, que en aras a contribuir pues a ese restablecimiento de las condiciones normales de una persona que presta servicio, sobre todo en esas épocas donde el conflicto armado interno estaba tan agitado, pues se logre realmente recuperar de esa prestación del servicio militar. Entonces se estableció que el empleador debía esperarlo hasta por 6 meses. Entonces ese término de 30 días está modificado tácitamente o en virtud de la favorabilidad, pues tenemos dos normas vigentes. Hay una norma que es la Ley 48 de 1993, quien en su artículo 41, literal H, nos señala que el empleador deberá esperar hasta por 6 meses al trabajador. ¿Listo? Y tenemos la siguiente, que en esa sí nos vamos a detener. Que es la detención preventiva del trabajador o arresto correccional que no exceda de 8 días por cuya causa no justifique la extinción del contrato. Entonces, hay dos escenarios allí. Primero, nos dice que detengan preventivamente al trabajador. ¿Qué significa una detención preventiva? No es la persona que está en la cárcel condenada, ¿listo? O la persona que la capturan porque ya tiene una sentencia en contra. Una detención preventiva es cuando, por ejemplo, se remite a una persona a un establecimiento carcelario o a una detención domiciliaria cuando se hace necesario proteger unos fines, digamos, como a las víctimas o evitar la fuga, digamos, durante el proceso. Y evidentemente, pues va a alterar la prestación del servicio como quiera que el trabajador, pues se va a ausentar de la empresa. Debemos decir que hoy en día, digamos, lo que tiene que ver con una captura, por ejemplo, de una persona, pues su situación jurídica debe resolverse en 36 horas. Entonces, por ejemplo, estamos nosotros laborando normalmente, un escenario actual, pero presencialmente. Tenemos que prestar servicios y definitivamente, pues tengo que salir de mi casa a la empresa. Salgo de mi casa a la empresa y llega la policía y me dice, bueno, ¿y usted qué está haciendo? No, me dirijo en mi empresa a trabajar. ¿Y a qué se dedica en su empresa? Trabajo en una droguería, por ejemplo. A ver, indíqueme un papel. No, no tengo nada. Ah, bueno, capturado por violación de medidas sanitarias. Se lo llevan. ¿Listo? Capturado en flagrancia por violación a las normas de medidas sanitarias, que es delito, que tiene una pena de 4 a 8 años. Entonces, capturan a este ciudadano. Se supondría que los jueces deberían resolver su situación dentro de las 36 horas. En consecuencia, pues, se va a reintegrar al trabajo. Pasados estos días y el empleador tiene que esperarlo, no lo va a sacar, digamos, ¿no? Tendría que esperarlo. Y la otra situación que nos pone la norma y nos dice, salvo que no por sí misma esa detención no justifique la terminación del contrato. Eso es cuando estamos ante una justa causa, ¿ya? Estemos ante una justa causa, porque en el reglamento interno o en el contrato se diga que una persona sea detenida, pues atenta directamente contra los principios de la empresa y que no puede ponerse siquiera en duda que un trabajador sea capturado o detenido. Frente a esa segunda situación, tengo que hacerles claro, digamos, en Colombia hay un principio fundamental que es el de presunción de inocencia. Entonces, pues yo tendría que darle al trabajador la alternativa de que corran estos términos, estos 8 días, y si una vez después de eso, pues no se reintegra, ahí sí podría dar lugar a la terminación del contrato.
Entonces, lo cierto es que si a uno lo detienen, digamos, por cualquier circunstancia, el empleador tiene la obligación de esperarlo a que termine esa situación, salvo que superen los términos legales, en ese caso sí se podría terminar. Y durante ese espacio que el trabajador lógicamente no está prestando el servicio, pues se va a suspender el contrato. Frente a eso, quiero traerles esta situación. La norma que acabamos de ver nos dice que el trabajador que sea detenido hasta por 8 días, pues en ese evento se va a suspender el contrato. Pero cuando miramos causales de terminación del contrato, pues nos dice lo siguiente, dice que es una causal de terminación del contrato la detención preventiva del trabajador por más de 30 días, a menos que posteriormente sea absuelto, o el arresto correccional que exceda de 8 días o aún por tiempo menor cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del contrato. Entonces, este tema del arresto correccional es un tema que ya no existe, era cuando habían temas, una justicia que se llama la justicia correccional, ¿ya? O lo que ahora es pues, los comparendos del Código Nacional de Policía. Pero si la detención preventiva por más de 30 días, entonces nos dice la norma, da lugar a que yo despida a mi trabajador. La pregunta para todos ustedes es, entre el día 9 y el día 29, ¿qué sucede? ¿Se suspende o se termina? Se suspende, ¿no, profe? ¿Por qué? Como por vencimiento, creo. O sea, la norma me dice que el contrato se suspende hasta por 8 días, pero si se pasan de 30, entonces lo despido. A ver, alguien más que me diga cuál es la razón por la cual se suspende o se termina. De la lista entonces, Brian, ¿usted qué cree? De la suspensión. ¿Se suspende o se termina entre el día 9 y el día 29? Profe, no se le escucha. ¿Se suspende o se termina? Ahí en la norma miremos, mire, nos está diciendo, mire, si a un trabajador lo detienen preventivamente, hasta por 8 días se suspende. Pero si se pasa de 30, nos dice una norma posterior, se lo termina el contrato. Entonces, ¿qué pasa entre el día 9 y el día 29? Tengo un segundo, pienso. ¿Se suspende o se termina? Yo creo que se suspende, ¿no? ¿Por cuál sería la razón? Porque la terminación como tal dice que sería más de 30 días. Entonces, yo me imagino que después de los 8 días lo que sería es como una investigación o un proceso debido, pero igual se suspende. Listo. La respuesta es correcta para ambos, o sea, se suspende, pero la respuesta es ¿por qué? Porque aquí hay una contradicción efectiva o una contraposición de dos normas vigentes en el tiempo. Entonces, ¿qué aplico yo ahí? La más favorable al trabajador. Ese es el ejemplo clásico de favorabilidad. Listo, tengo dos normas vigentes, una que me habla de suspensión, otra que me habla de terminación, y en consecuencia, como hay un espacio en blanco que el derecho no ha regulado, pues yo entiendo que hasta el día 29 de la suspensión, perdón, de detención preventiva, pues voy a estar en un evento de suspensión del contrato. Entonces, es muy claro, digamos, en la medida en que siempre tengo que hacer una interpretación favorable. Entonces, debemos entender que esa suspensión pues se extiende hasta los 29 días, ¿listo? Y siempre y cuando el contrato o el reglamento no establezca que sea causal de terminación el hecho de haber sido simplemente detenido, ¿no? Aunque eso violaría el principio de presunción de inocencia. Profe, y ahora Cuénteme. con esta situación, digamos, si el empleador despide a sus empleados solamente por algún subsidio que lo beneficie o algo, esto sería ilegal, ¿cierto? A ver, ¿cómo me dice? ¿Que los despide por qué?
tipo recibe algún subsidio o algo del gobierno. Pero ¿quién lo Por ejemplo, lo que recibe? está pasando, por ejemplo, el empleador, por ejemplo, ahorita lo que está pasando con la caja de compensación, que los que están despedidos reciben subsidio, entonces más de una empresa está haciendo que termina contratos solamente para que los empleados reciban ese subsidio, pero pues empresa. No, pues sí, lo que estamos haciendo es un tema de fingir un despido para recibir, pues lógicamente eso va a terminar con una situación de un prevaricato, ¿no? Un delito. Entonces, y un peculado eventualmente, porque es apropiarse de dineros públicos de manera irregular. Entonces, Y eso sí por está ejemplo, pues en un evento como de fraude. y si uno de los empleados está pues con salud y todo eso, profe, uno cómo hace ahí como para justificar que le están como que faltando el respeto al contrato o algo así, solamente por ese subsidio. ¿Alguna tutela? A ver, pero no le entiendo su pregunta. Usted me dice cuando se refiere a que está con salud, quiere decir que le siguen haciendo los aportes al sistema de seguridad social. Ajá, pero como se termina el contrato, entonces a uno lo dejan sin EPS y sin nada. No, lo que pasa es que verá, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta, digamos, nosotros vamos a ver eso de seguridad social más adelante, pero decirles que hoy en día el sistema de seguridad social en salud, por ejemplo, es universal. Entonces, tenemos esos dos sistemas del subsidiado y el contributivo, y hay una situación de movilidad automática actualmente. Entonces, por ejemplo, yo estoy en Sanitas como contributivo, se me acaba el contrato y automáticamente paso, ¿ya? a, eh, a subsidiado en la misma EPS. Entonces, en el momento que se termine y el empleador reporta la novedad de retiro, porque es un deber del empleador reportar la novedad de retiro, pues en ese caso la persona sigue con salud. Ahora, si él sigue haciendo los aportes, pues sería una forma de descubrir que hay un fraude, ¿no? Esa sería, digamos, una situación. Ya, profe. Muchas gracias, profe. Bueno. Y bueno, la última causal que es la huelga declarada conforme a lo previsto en la ley. Y les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre huelga, paro y cese de actividades? A ver, Vanessa Zambrano, cuénteme, ¿qué opina? A ver quién va a hablar. Eh, Se puede decir que el paro es como una, o sea, como algo que se suspende voluntariamente y la huelga puede ser como que, no, mejor no creo, no. No, no importa, ahorita les estoy preguntando, digamos, lo que ustedes opinan o piensan, digamos, de lo que han escuchado. ¿Alguien más? A ver, María Camila Portilla, cuénteme, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es cuál cree que es la diferencia entre una huelga, un paro y un cese de actividades? Mm, huelga sería como que como la reclamación de algo. O sea, que los trabajadores estén reclamando algo en la empresa. Paro, que dejen de trabajar o dejen de realizar sus actividades. Mm, y cese por suspensión o por cierre de la empresa. Pues bueno, entonces aquí la primera consideración es que la huelga es legal, el paro y el cese de actividades es ilegal. La primera diferencia es eso. El paro es
en efecto, una suspensión de actividades por parte de los trabajadores que tienen prohibido hacer huelga. Y la huelga es una suspensión de actividades por parte de los trabajadores como mecanismo de presión o como consecuencia del fracaso de un proceso de negociación colectiva. Entonces, cuando un sindicato o un grupo de trabajadores no sindicalizados presenta un pliego de peticiones, es decir, presenta un documento mediante el cual quiere mejorar esas condiciones mínimas establecidas en la ley y generar unos derechos adicionales, si el empleador no quiere negociar, ni siquiera se sienta a negociar o negocia, digamos, todo a la negativa, todo por la baja, no les quiere conceder nada, injustificadamente, entonces el sindicato o los trabajadores no sindicalizados tienen derecho a convocar a la huelga. Y la huelga es una suspensión de actividades, en la cual entonces se suspende la prestación del servicio y el pago de salarios, pero no se suspenden las obligaciones derivadas del sistema de seguridad social integral. Y el cese de actividades, si no tiene que ver ni con el paro ni con el otro, sino es una circunstancia en el cual un agitador, digámoslo así, dentro de la empresa, promueve, por ejemplo, dejar de trabajar. ¿Ya? ¿Con qué fin? Con el fin de buscar que la empresa se paralice un rato, buscar algún mecanismo de presión, pero ilegal. ¿Listo? Entonces, en el caso del cese de actividades, es una causal de despido con justa causa. ¿Listo? Entonces, si yo puedo despedir a los que cesen en sus actividades y al agitador que la promueva. ¿Listo? A cualquiera de las dos personas. Incluso el que la promueva y siga trabajando, también puede ser despedido. El paro, entonces, es como una huelga ilegal. ¿Por qué? Porque es de sectores que tienen vedado hacer huelga, como quienes, los servicios públicos, como el transporte, por eso se dice el paro de camioneros, se dice el paro de la rama judicial, el paro de los médicos, por ejemplo, ¿ya? Porque ellos tienen vedado hacer huelga, porque son servicios públicos esenciales y en consecuencia su paro, su huelga paralizaría la economía. Entonces, ellos tienen vedado. Y la huelga es como producto, insisto yo, de lo que tiene que ver con un proceso de negociación colectiva fracasado, ¿ah? O que termina sin negociación. ¿Listo? Para que no se nos olvide nunca ese tema. Bueno, ¿qué sucede entonces con la suspensión? ¿Cuál es el trámite? Pues en los hechos en los cuales se suspende de manera automática, entonces, pues una vez cese por ejemplo, el hecho que causa la suspensión, por ejemplo, que el presidente sacara una directriz diciendo que se suspenden o se autoriza a todas las empresas a suspender el contrato de trabajo, entonces, hasta el día tal, el día que finalice ese decreto, entonces ese día se levantarán las condiciones. Cuando es por la imposición de una orden de autoridad en virtud de una sanción o algo, o cuando sea por la terminación de la huelga o por alguna situación así, el empleador tiene la obligación de informar a sus trabajadores mediante una comunicación escrita notificada personalmente de que ya es hora de volver al trabajo. Y tiene que darle mínimo un término de 3 días para que se reintegren a la empresa. Si no pudiera notificarles porque después del desastre natural, por ejemplo, se cambiaron de casa, entonces tendrá que procurar la publicación de 2 avisos, ya sea en un periódico de circulación local o puede ser eventualmente en la radio. Digamos, la norma nos dice en un periódico de circulación local, yo hago una publicación el día domingo y espero otros 8 días y hago otra publicación y les digo, bueno, después de estas 2 publicaciones tendrán 3 días para concurrir. ¿Por qué? Si después de 3 días de publicado el aviso o recibida la notificación, el trabajador no se reintegra a la empresa, sencillamente el empleador lo puede
de despedir, es decir, terminar su vinculación por justa causa. Entonces, una forma de terminar el contrato de trabajo es que una vez finalizada la causa de la suspensión, no se reintegren. Ahorita va a haber muchos fenómenos de estos porque muchos contratos se están suspendiendo. Finalizado el proceso de terminación, digamos, de la suspensión, si después de 3 días el trabajador no vuelve, pues definitivamente se dispondrá su terminación de su contrato. ¿Listo? Entonces, nos queda claro el tema de la suspensión. ¿Queda alguna duda en la suspensión? No, profe, todo muy claro. Una Cuénteme. pregunta. Para hacer, como digamos, el acuerdo de la suspensión por decisión mutua, digamos, que no es forzada, sino que sea que el trabajador la acepta, solamente, o sea, necesariamente tiene que ser un contrato escrito, un acuerdo escrito, o puede ser, digamos, de palabra. No, yo pensaría que debería ser escrito por una sencilla razón. La suspensión, digamos, tiene unos efectos de suspender unos derechos mínimos irrenunciables del trabajador, como lo es el salario. Entonces, si yo lo hago de palabra, eventualmente el trabajador me demanda. Usted podrá decir, listo, es de mala fe que lo están haciendo, porque él sí me aceptó. Digamos, muchas empresas se están reuniendo con sus trabajadores, ya sea virtual o presencialmente, les están diciendo, hay que ser conscientes, esta situación nos está afectando a todos, no tenemos cómo pagarles, hay que ser, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, vamos a suspender los contratos, queremos saber quiénes están de acuerdo. Sí, 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 listo, se vayan para su casa, pero no hay pago. Termina esta crisis y demandan, qué pena, me están debiendo 3 meses de salario. ¿Ya? Pero bueno, usted aceptó, pruébeme, ¿quién estaba allí? O sea, uno tendría que ir con testigos ante un juez a decirle sí, aceptó de palabra que se suspendía el contrato. Entonces, digamos, la recomendación absoluta es que la suspensión debería hacerse por escrito. ¿Listo? Profe, si se lo hace con un medio como el que estamos haciendo ahorita en la clase y queda todo grabado, ahí sí. Esa es una prueba, ¿ya? No sería, esa sería una prueba de que exista, porque finalmente cuando yo hablo de documentos no es solamente el papel escrito. Documento es una fotografía, un video, un registro de audio, ¿ya? Eso es un documento para prueba, que sirve como prueba. Entonces, obviamente, si se está grabando, tiene que advertirse de que eso se va a grabar, ¿ya? Solo en los casos, digamos, en que una persona es víctima de un delito, no hay necesidad de pedir autorización para grabar, ¿no? Eso hay que dejarlo clarísimo. Profe, ¿y dónde lleven esos testigos casos, falsos? pues verá, ¿no? Allí, digamos, digamos, lo que nosotros planteamos acá en clase es bajo el principio de buena fe, ¿no? Digamos, el tema ya de un escenario de testigos falsos, pues sí, ya es un tema de mala fe y que es un delito además, ¿no? En esos escenarios, pues uno sí tiene que tener mucho cuidado, pero la experiencia dictamina, digamos, que tienen que ser personas, digamos, que tengan un dicho creíble, orientado y que tengan el conocimiento directo de los hechos, porque es que los jueces laborales, a sabiendas de todas estas situaciones, no le van a creer a una persona que escuchó de otra, un teléfono roto, ¿ya? Sí tienen que ser testigos presenciales de los hechos. Por ejemplo, para un empleador ahorita sería dificilísimo, digamos, ponerse a enfrentarse con los trabajadores, digamos, y tratar de que algunos se vayan con él y otros no, porque finalmente, si bien los empresarios están siendo golpeados por esta crisis, pues los trabajadores en algún momento podrían hacer unidad de cuerpo y entre ellos cubrirse, digamos, y ser testigos unos de los otros. Entonces, tener, digamos, cuidado con el tema de los testigos, porque si yo le demuestro que es falso, pues sencillamente, miren, eso inmediatamente el mismo juez declara la falsedad, la tacha de falsedad del testimonio y le compulsa copias para que lo investigue la justicia penal. Entonces allí, digamos, por eso la recomendación es que se haga por escrito, se dejen de, Profe, ¿qué digamos, le los pasa a un registros. testigo falso? O sea, alguien que sí, pues que no va. No, se va a la cárcel. Un premio.
No, ¿cuántos años? Se va a la cárcel, ya le digo. Es más de 4 años en todo caso. ¿Ya? Se llama fraude procesal, el delito. ¿Ya? Porque el que consagra allí, o falso testimonio también, dependiendo de la forma, digamos, si se presenta ese testimonio en un juicio, hay 2 delitos. Entonces, el falso testimonio y el fraude procesal. Y es grave. Como en el Entonces, caso de ahí Colmenares, que metieron muchos, ¿no? Como, o sea, que eso también fue penal para todos ellos. sí, claro, también fue penal. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, por aquí les voy a... Hagamos un Profe, ejercicio de... Cuénteme. profe, o sea que si uno, digamos, tiene su empresa, una microempresa, y por esta situación uno no puede solventar el salario del empleado, entonces uno sí se puede hacer un contrato de suspensión. Sí, claro, pero tiene que ser, Si el empleado digamos, no quiere, es que esas preguntas, digamos, ya deberían estármelas respondiendo ustedes porque ahí les dije que leyeran las circulares. Justamente por eso, porque, digamos, en las circulares que les di está, digamos, todo ese tema de lo que es el tema de la suspensión. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Ya? ¿Qué nos dice el Ministerio del Trabajo? Miren, tiene que ser una situación de voluntad propia, no se puede obligar a un trabajador a suspender, digamos, su contrato porque se está renunciando al tema del salario. O sea, en eso sí hay que tener la claridad total. Tiene que ser una situación de buena fe y de alguna cosa. Si las partes, por ejemplo, no se ponen de acuerdo, entonces toca adoptar la otra causal de suspensión que miramos aquí, ya la causal número 2. La voy a colocar acá. Ustedes están viendo el código, ¿no es verdad? sí, profe. Sí, entonces aquí. Por suspensión o actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento de negocio, hasta todo en parte hasta por 120 días por razones técnicas u económicas u otras independientes de la voluntad del empleador previa autorización del ministerio. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el empresario? Oficiar, solicitar al Ministerio del Trabajo, que lastimosamente por esta crisis para evitar desmanes se centralizó en Bogotá, ¿ya? Pero el ministerio está atendiendo esas solicitudes en las cuales yo le diga, mire, le puedo demostrar fácilmente que no tengo ingresos. Entonces yo les ponía un ejemplo, les decía, listo, tengo un local comercial que vende, yo les decía, bueno, prendas de vestir, por ejemplo, y no tengo ingresos porque ahorita todo el mundo está interesado en comprar comida, no en comprar medicamentos, no en comprar ropa. Y llevo 1, 2, 3 meses, ¿ya? Con este problema. Ahorita lo que pasa es que el tiempo que ha pasado es muy corto, pero yo podría, con un dictamen de un contador, digamos unos estados financieros, por este periodo, o unos balances, yo demostrar técnicamente de que no tengo ingresos y en consecuencia no voy a poder pagar y voy a quedarle mal a los trabajadores. Entonces, que por favor me autoricen suspender las actividades de la empresa por 120 días. ¿Qué otras pruebas puedo adoptar? Pues los indicadores financieros certificados que están en las páginas web del Banco de la República, de la Superintendencia Financiera de Colombia, que me indican ya que la economía del país está supremamente mal con ocasión de esta situación y pedirle al ministerio, pero toca esperar a que el ministerio le autorice. De lo contrario, si el trabajador dice que no suspende su contrato de mutuo acuerdo, pues difícilmente va a poderlo hacer. Entonces, ya pues no nos anticipamos a nuestro trabajo, pero digamos, yo ya he podido revisar algunas actas de suspensión unilaterales a veces, actos unilaterales de suspensión hechos por los empresarios, que confrontándolos con esas circulares del ministerio, pues ustedes se van a dar cuenta que definitivamente pues va a venir una oleada de demandas después de esto. Y depende del tiempo que se demore, pues van corriendo salarios, van corriendo prestaciones sociales, entonces se habla de unas indemnizaciones que pueden llegar a ser cuantiosas y de pronto hasta quebrar una microempresa. Entonces, mucho cuidado con ese tema. Muchas gracias, profe. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, pasamos a otro tema
que son el régimen de obligaciones y prohibiciones de los trabajadores y el empleador. Todo contrato, hemos dicho, es un acuerdo de voluntades tendiente a crear, extinguir o modificar obligaciones. En el caso del contrato de trabajo, hemos dicho, el contrato es un instrumento mediante el cual una parte llamada trabajador se obliga a prestar un servicio personal a favor de otro llamado patrono o empleador, ¿ya?, a cambio de un salario. En consecuencia, como es un contrato conmutativo, es decir, de obligaciones recíprocas para las partes, el uno trabaja y el otro paga el salario, pues existen unas obligaciones. Estas obligaciones son de dos formas, unas obligaciones generales y unas obligaciones específicas o especiales. Las obligaciones generales o específicas de los trabajadores tienen que ver con actuar de buena fe, ya nos lo dice el artículo 55, y también con una obligación de obediencia y fidelidad con el empleador. ¿Listo? El artículo 56 nos dice que son obligaciones generales para el trabajador, la obligación de obediencia y fidelidad y buena fe en la ejecución del contrato. Obediencia porque estamos ante una relación dependiente y subordinada, y fidelidad porque el trabajador colabora en ese cumplimiento del objetivo del comerciante, del empresario, y en consecuencia, si él lo que está haciendo es revelando secretos técnicos, industriales, profesionales de su patrono, pues estaría actuando de manera infiel a esos objetivos del empresario. Entonces, las obligaciones principales son obediencia y fidelidad del trabajador. En contraprestación a eso, pues el empleador debe trabajar también de buena fe, ¿ya? Ambas partes están obligadas a actuar de buena fe, y en contraprestación a esa fidelidad, a esa obediencia, pues el empleador le va a brindar protección y seguridad a sus trabajadores. Esas son las obligaciones generales y son importantísimas para entender, digamos, los escenarios que se van a presentar a continuación, que ya son las obligaciones especiales de cada una de las personas que están involucradas en un contrato de trabajo. Entonces vamos a tratar de mirarlas una a una, ojalá alcanzamos a verlas todas, y vamos a ver los ejemplos que han sobrevenido a la experiencia sobre este tema. ¿Listo? Mucha atención entonces, estas las pueden conseguir ustedes en los artículos 56, 57, 58 y 59 del código, las pueden leer posteriormente, digamos, los que quieran consultarlo, pero vamos a tratar de aquí de poner los ejemplos que se pueden dar en estos escenarios. Entonces la norma nos habla primero de las obligaciones especiales del empleador y nos dice lo siguiente. La primera obligación es poner a disposición de los trabajadores los instrumentos adecuados y las materias primas para la realización de labores, salvo estipulación al contrario. Entonces, como es una relación dependiente, entonces obligatoriamente, ¿ya?, yo debo hacer concurrir, ¿ya?, para el trabajador no solo las materias primas, sino los equipos necesarios para poder prestar el servicio. Hoy por hoy muchas veces, a veces en empresas sobresaturadas de trabajadores o que no cuentan con los equipos, pero necesitan la fuerza, digamos, laboral, a veces le dicen, mire, mientras adecuamos, ¿será que puede traer su portátil? Entonces ahí ya le están imponiendo una carga al trabajador, digamos, que debería brindársela el empleador. Tener entonces cuidado con eso. O el caso de las personas que reparten a domicilio o los mensajeros. Digamos, en ese caso, a ellos les dicen, bueno, usted tiene que tener moto. ¿Listo? Es una estipulación al contrario en la cual que debe quedar clara en el contrato de que ellos van a colocar su motocicleta, digamos, y que en contraprestación a eso, pues generalmente las empresas les brindan unos auxilios de gasolina que se llaman, que no es el auxilio de transporte, para poder
que se puedan cumplir con las obligaciones emanadas del contrato de trabajo. Entonces, en esto, pues, es una situación obvia, no creemos que haya controversia en ese tema, pero hay la obligación del empleador de darle las materias primas para poder prestar el servicio al trabajador. El segundo tiene que ver con esa obligación general de protección y nos dice procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. En esto hay que tener en cuenta que hoy por hoy, digamos, el tema de seguridad y salud en el trabajo ya está establecido como un sistema de gestión y hay una obligación de todas las empresas de adoptarlo y hay unos cronogramas que todavía se están agotando para adoptarlo en forma plena en todo el territorio nacional. Entonces, ¿por qué? Porque el primer obligado a brindar la protección en materia de riesgos laborales es el empleador. De allí que el sistema de riesgos laborales pues cubre esos riesgos de manera independiente, pero las indemnizaciones o las prestaciones las prestaciones que da el sistema de riesgos laborales pues son mínimas comparadas con el escenario de responsabilidad del empleador. Partiendo de una situación, por ejemplo, estamos en un escenario en el cual un trabajador se accidenta, pasa por un pasillo de la empresa y un toma ahí mal puesto le hace pegar se electrocuta, mejor dicho, y tiene unas quemaduras gravísimas y queda muy mal. El sistema de seguridad social en riesgos laborales le cubre, digamos, las contingencias, lo rehabilita y le da de pronto una indemnización si no queda con una pérdida de capacidad más del 50%. Pero si ese trabajador demuestra de que hubo mala fe patronal porque se le advirtió cantidad de veces que arreglara esa situación, que eso era un riesgo, que esos cables allí estaban causando un perjuicio, que él no había sido el primero que se había electrocutado, entonces definitivamente allí se va a activar lo que es una indemnización por mala fe patronal y yo le puedo cobrar al empleador todas las indemnizaciones habidas y por haber. Perjuicio por daño moral, por daño psicológico, muchas gracias, perjuicios por daño en las condiciones de existencia, en la medida que esta persona pues ya no pueda vivir igual, en vida de relación, porque bueno, quedó quemado la cara, ahora nadie le hace caso, entonces cualquier cantidad de circunstancias que ya las veremos más adelante, pero entonces ponerte en cuenta que esa es una obligación bien compleja hoy en día, ¿ya? Tener en cuenta que debe procurarse. Lo mismo la siguiente obligación. Dice, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. Entonces hay unas resoluciones de bomberos, hay unas resoluciones que establecen qué son los requisitos mínimos que yo debo establecer en mi entidad. Y aquí nos dice que la persona que a menos que ocupe más de 10 trabajadores deberá tener pues todos los elementos para atender una emergencia. Entonces, hoy por hoy, pues, las camillas para transportarlos, todos los elementos, el botiquín, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, tener cuidado con esta situación. Esto hay un sistema y una cantidad de normas gigantescas. O sea, lastimosamente nosotros no vamos a alcanzar a mirarlas porque, por ejemplo, en la Universidad de Minuto de Dios yo dictaba una materia exclusiva sobre la legislación en riesgos laborales y eso es una eternidad, mejor dicho. Uno no acaba de tantas normas y requisitos y cosas que hay que establecer y de ahí que surge esta profesión, digamos, a los que le interesa el tema del talento humano, que surge esta profesión de administrador en seguridad y salud en el trabajo porque ahora es obligatorio contar con un profesional de estos, ya sea técnico, tecnológico o profesional, para atender esas situaciones en la empresa. Importantísimo. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos.
Entonces, en el contrato de trabajo dijimos debe establecerse claramente las condiciones, periodos y lugares convenidos. Entonces, supongamos que yo soy el empleador y ustedes los trabajadores. Y les digo, bueno, vamos a soñar en esta cuarentena. Vamos todos a tomarnos una cerveza y a comer algo después de que finalice la jornada, después de las 6 de la tarde. Ese es el escenario. Y nos vamos allá, copas van, copas vienen, y entonces ya cuando los veo yo bien prendidos, empiezo, venga, les voy a pagar la nómina. Tenga su salario, tenga su salario, tenga su salario, tenga su salario, y allí más de uno se gasta la plata del salario en diversión. Pregunta, ¿está bien pagado ese salario? No, profe. No, profe, porque se siente como que si estuviera como le explico, pero no, es no. ¿Pero tiene alguna consecuencia? ¿Han escuchado de eso? Pues, profe, no existe algo que certifique que él le pagó. No, Y no yo les está hago como en firmar, las o sea, les llevo la... condiciones, de pronto, profe, no está como en las condiciones de, como conscientes, ¿sí? Como de saber que están haciendo las cosas correctas. Usted ha tocado un tema importantísimo. Entonces, para evitar ese debate de que si la persona estaba consciente o no al momento en que recibió la nómina y al momento en que se la gastó, entonces el Código Sustantivo del Trabajo ya prohíbe expresamente, adelantándonos al tema de salario, que se paguen ya los salarios en establecimientos de diversión o recreación. Tanto es así que esos salarios se entienden como no pagados. Entonces, si les van a pagar de esa manera, típico pago de salario el último día de diciembre en un asadero de Cuyes, entonces recíbaselo y luego va a cobrar la nómina, porque definitivamente ese salario por ley se entiende como no pagado. ¿Listo? Bueno, entonces tengamos esos escenarios, por ejemplo, aquí en nuestro Nariño querido, ¿no? Aunque al paso que vamos a estar encerrados hasta el 31 de diciembre, ojalá que no. Bueno. Quinto, guardar absoluto respeto por la dignidad del trabajador, sus creencias y sentimientos. Esto es fundamental. El trabajo dignifica al hombre y si procuro yo un tema de que aminore entonces la condición de dignidad humana del trabajador, pues sencillamente ese trabajo está desnaturalizándose. Pero esto tiene que ver también, digamos, con todo su tema de creencias, de un sistema de creencias religiosas y políticas. Entonces yo no puedo imponer al trabajador predicar algún tipo de credo en especial, ¿ya? O obligarlo, por ejemplo, a... o que esto implique, digamos, adoptar alguna posición política. Yo aquí he visto que empresas grandes sí condicionan muchas veces a los trabajadores a temas políticos. Por ejemplo, algunas empresas privadas grandes que vamos a la reunión del fulanito de tal, que si no, pues ya se los tiene en cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, la recomendación es, vaya, comas el tamal, pero pues vote por quien usted quiera. No tiene por qué estar demostrando que ya usted votó por determinada persona porque se lo obligó su empleador. Esos son tiempos pasados. ¿Listo? Este pues lo vamos a pasar. Cuénteme. Qué pena. Profe, digamos, aquí en Colombia es muy usual que las empresas hagan tipo misas, digamos en Semana Santa o por miércoles de ceniza y todo eso, hagan misas. ¿Eso tendría algo que ver ahí? Bueno, verá, sí, claro que tiene mucho que ver. Pues con estricto rigor académico, porque pues estamos en una universidad de corte católico y en efectos pues hay unas obligaciones al pertenecer a una institución de esta naturaleza, ¿no? Pero entonces les hago la advertencia para que luego no me regañe la hermana rectora. No, mentira. Lógico. Uno de los principios fundamentales del Estado, de los derechos humanos, es la libertad de cultos. Entonces, a nadie lo podrían obligar, peor en un trabajo, a comparecer a una liturgia, ¿ya? A una misa. A nadie lo pueden obligar.
¿ya? Porque es un ejercicio de una libertad de cultos. Peor si yo no pertenezco a una determinada religión y a mí me quieren obligar a asistir. Entonces, no lo pueden hacer porque eso atenta contra un derecho fundamental que es la libertad de cultos. ¿Ya? Obviamente, pues uno, digamos, el tema de las misas, digamos, puede a una persona, digamos, disgustarle por su sistema de creencias, pero digamos, no lo están enfrentando tampoco a un tema complejo, digamos, con que se aparte y manifieste y lo dejen manifestarse de que no participa de esa circunstancia porque, pues sencillamente no comparte o no profesa determinada religión, pues tendrán que permitirle y no obligarlo. ¿Listo? Incluso el caso suyo es evidente en el sector público donde definitivamente no debería darse porque estamos en un estado laico. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Estado ya se separó de la iglesia y en consecuencia, pues, yo no debería o no debería estar invirtiendo recursos públicos en temas religiosos. Entonces, generalmente esto lo financian subterráneamente, me refiero a que o de parte de una asociación sindical o de parte de los mismos trabajadores, pues se financia, digamos, la realización de estos actos religiosos y lo que da el empleador es el permiso para que se hagan. Pero tampoco podemos llegar al extremo, por ejemplo, como la tutela que se puso en diciembre del año pasado, de que el Estado no podía invertir entonces en las luces de Navidad, porque las luces de Navidad de CEPAL, digamos, todo el alumbrado público, atentaba contra ese Estado laico y entonces, pues, le ardían los ojos cada vez que miraba, pues, las lucecitas de Navidad en cada uno de nuestros escenarios de nuestra pequeña ciudad. Entonces, digamos, ese respeto es absoluto, ¿no? Absoluto en la medida de que yo no le puedo imponer a mi trabajador que crean determinadas circunstancias en determinadas ideologías políticas o simplemente atentar contra su forma de pensar, contra su sentir. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Vale, profe, gracias. Bueno. Esta pues ya la vamos a pasar porque ya la miramos, que tiene que ver con la concesión, ¿ya?, de las licencias remuneradas, insisto, remuneradas, ¿ya?, que es una obligación del empleador. Entonces, sobre esta nos vamos a reiterar porque la vimos el día martes. Este es importantísimo. Dice, dar al trabajador que lo solicite a la expiración del contrato una certificación en la que consten el tiempo de servicio, la índole de la labor, el salario devengado, e igualmente si el trabajador lo solicita, hacerle practicar el examen sanitario y darle certificación sobre el particular. Si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiese sido sometido a examen médico. Entonces, dos escenarios. Primero, ¿ya?, dar el certificado laboral de experiencia, una obligación del empleador. Muchos empleadores no lo dan porque no quieren dejar pruebas de que hay una relación laboral y luego venga una demanda porque no le pagó las cesantías, no le pagó las vacaciones, etcétera. Yo en esto no sé si a ustedes ya les manifesté, el derecho de petición también se puede interponer entre particulares cuando hay relaciones de subordinación como las laborales, en la que está el empleador encima y el trabajador abajo. Ya hay una relación de subordinación. Entonces, en esa medida, yo puedo exigir mediante un derecho de petición que me entreguen mi certificado laboral y si en 15 días no me lo entregan, interponer una acción de tutela para que esto se cumpla. Y un juez de tutela tiene la obligación de ordenarle a ese empleador que le expida el certificado laboral. Entonces, eso es obligatorio. Frente al tema, el examen ocupacional de ingreso y el de egreso especialmente, pues es un deber dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo por los riesgos que les he dicho, ¿ya? Un trabajador ingresa, digamos, sin ninguna patología y así lo certifica el médico ocupacional, por eso es importante que esos exámenes se hagan bien. Les doy un ejemplo. Cuando uno a veces entra a trabajar al Estado, inclusive, le hacen un examen médico ocupacional por encima, ya por cumplir, que es un examen que si usted lo paga para entrar como contratista de prestación de servicios le cuesta 25,000 pesos. Usted va a Sonar o cualquier otra de estas entidades que hacen evaluaciones médico ocupacionales y ese examen le cuesta eso. Pero digamos,
ese examen es riesgoso porque ese examen no puede detectar patologías graves. Cuando usted paga un examen que en realidad vale la pena, con todas las circunstancias que se miran, digamos, desde el punto de vista ergonómico, desde el punto de vista de la forma hasta en la que usted respira, de su capacidad pulmonar, audiometría, visiometría, etcétera, garantiza entonces de que ese trabajador ingrese de alguna manera bien, y en caso de que se enferme, pues determinar si es una enfermedad laboral o no, porque, por ejemplo, y eso les cuento a modo de truco, pues dentro del ejercicio profesional como abogado, por ejemplo, en un caso que yo tuve, una persona entró con una gripa, se la pasaron por gripa en el examen ocupacional, y como estaba tan expuesto al polvo en esa empresa, porque era una empresa de construcción, se empezó a agravar, y luego terminó con un cáncer, digamos, en la tiroides, y gravísimo. El empleador toma la mala decisión de sacarlo, pagarle la indemnización, pero sacarlo, y a una persona con fuero de salud, es decir, gravemente enferma como con un cáncer, pues no la pueden despedir sin permiso del Ministerio del Trabajo. Entonces, ahí el ejercicio nuestro, digamos, en la oficina fue interponer una acción de tutela y sembrar la duda sobre el origen de la enfermedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque como le hicieron un examen de esos de rigor no más de 25,000 pesos, y lo digo con valor exacto para que miremos, digamos, que a veces escatimar en gastos termina ocasionando unas situaciones especiales, entonces quedó en duda si el origen de la enfermedad era común, es decir, anterior al ingreso, o laboral, o mixto. Y en consecuencia, pues eso desató que nos dieran la razón en la acción de tutela y ordenaron su reintegro. Entonces, miren, y ahorita en esta situación la constructora no lo puede sacar tampoco, ¿ya? Porque está con ese amparo de la acción de tutela. Entonces, todavía no se ha resuelto el debate si es o no de carácter laboral o de carácter común, pero digamos, sí es importante, o la recomendación que yo les doy anticipándome frente a lo que es la gestión del talento humano, pues es que se haga bien ese ejercicio del examen ocupacional. ¿Listo? Si el trabajador, transcurridos 5 días después de su retiro, de informarle cuándo es el examen, no va, pues entiende que ha desistido. Y con ello la posibilidad de reclamar posteriormente cuando sea de origen laboral. ¿Listo? Cuando veamos el tema de riesgos laborales, profundizaremos un poquito sobre ese tema. Lo que les manifestaba frente al jus variandi, esta siguiente: pagar al trabajador los gastos razonables de vivienda, digamos, gastos razonables, perdón, de venida y regreso si para prestar sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado hasta la concurrencia de gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía anteriormente. En los gastos del traslado del trabajador se entienden comprendidos los familiares que con él convivieron. Entonces, lo que dijimos, me pueden a mí trasladar, digamos, razonablemente a otro municipio, a otra ciudad, pero es un deber del empleador pagar los gastos de traslado. Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo obligar, por ejemplo, a trasladarse de domicilio a un trabajador, ya, de su residencia, obligarlo? Creo que sí. No. Porque, si mal no recuerdo, había un tipo de contrato en el que estipulaba eso, que el empleador es libre de poner la ocupación del trabajador y el lugar donde vaya a desempeñar esa ocupación. No, profe, yo creo que no, porque al contrario, o sea, el que tiene la prioridad siempre es el trabajador, él puede elegir su lugar de trabajo. Y, o sea, en cuanto a residencia, ¿no? Ajá. Entonces, verán, eso es importante tenerlo en cuenta, digamos. El trabajador tiene la obligación de cumplir, digamos, sus obligaciones. Y en esa medida, pues, tiene el deber de
cumplir con sus obligaciones, pero tampoco que se le metan en contra de sus decisiones personales. Entonces, una cosa es que si yo lo traslado, por ejemplo, de Pasto a Popayán, pues él no va a decir, no, es que yo me quiero quedar viviendo en Pasto y viajo todos los días, que sería absurdo, pero digamos, lógicamente, la distancia conlleva a un deber del trabajador a trasladarse, digamos, de un escenario a otro, siempre y cuando no altere sus circunstancias personales. Recordemos que ese potestad del jus variandi, es decir, de modificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presta el servicio, tiene que venir acompañadas del principio de razonabilidad, o sea, de eso no nos podemos olvidar. Pero, por ejemplo, un caso puntual, por ejemplo, una persona está trabajando en Cumbal y lógicamente vive en Ipiales porque allá tiene mejores condiciones para vivir. ¿La podrían obligar a que viva en Cumbal? Pues no, ¿ya? Porque, digamos, eso atentaría contra su decisión. O sea, hay una relación de una hora, digamos, de diferencia en la cual la persona se puede transportar desde su lugar de trabajo a su lugar de residencia y viceversa. Yo no la puedo obligar a que en horarios no laborales permanezca en un determinado lugar. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Cumplir el reglamento de trabajo, mantener el orden, la moralidad y el respeto de las leyes. ¿Listo? Entonces, lógicamente, si el empleador es el que pone el reglamento interno de trabajo, pues tiene que velar por cumplirlo, el orden y el respeto por el ordenamiento jurídico. El tema de moralidad, ya lo hemos dicho, es un tema de moralidad objetiva y no subjetiva. ¿Listo? Entonces, tener mucho cuidado con esas circunstancias. Ya vamos a poner un ejemplo para que lo miremos. Conceder al trabajador la licencia por luto, esto ya lo vimos también el día martes, entonces solo agregar que para poder acceder a esta licencia, pues yo tengo que luego probar con el registro civil de defunción, es la única prueba válida para poder garantizar, por ejemplo, que ese permiso fue bien concedido en debida forma. ¿Por qué? Porque si se pasan 30 días y yo no acredito con el registro de defunción que falleció el familiar en el grado de consanguinidad que establece la ley, pues definitivamente yo puedo descontarle a ese trabajador los días que no trabajó. ¿Listo? Aunque bueno, sería, digamos, desde un escenario complejo, digamos, decir que una persona se invente que se le murió un familiar, pero no falta, ¿no? Entonces, cuidado con ese tema porque le pueden descontar. Este tema, pues ya es un tema de salud, en que, digamos, una persona que se le fallece, a un trabajador que se le fallece un familiar cercano, pues tiene el derecho a la atención prestacional psicológica. Y conceder en forma oportuna a la trabajadora en estado de embarazo la licencia consagrada en el artículo 236, de forma tal que empiece a disfrutarla de manera obligatoria una semana antes o 2 semanas antes de la fecha probable de parto, según decisión de la futura madre, conforme al certificado médico. Sin ánimo de adelantarme al tema de personas con estabilidad reforzada, que ya lo hemos dicho son 3, la mujer en estado de embarazo, el miembro o la persona con garantía de fuero sindical y el tema del fuero de salud, pues diremos que con la última reforma que se hizo a la licencia de maternidad, pues la mujer tiene el deber, ¿ya?, de aceptar la licencia de maternidad mínimo una semana antes de la fecha probable de parto. Entonces, con el examen médico le dicen, listo, su hijo va a nacer el día 3 de abril del 2020. Entonces, tuvo que haber salido una semana antes, obligatorio para ella, pero también obligatorio para el empleador. Entonces, yo sé que ustedes las mujeres son muy fuertes y más de una dice, no, yo me voy de aquí pues rompiendo fuente, como se dice, ¿no? Yo no me voy a quedar una semana en la casa, trabajo hasta el último día. No, es un deber tanto del empleador de despacharla una semana antes como de ella de salir una semana antes. Y si ella quiere, puede salir hasta 2 semanas antes, que se llama la prelicencia de maternidad. ¿Listo? Bueno,
Voy a saltar este de las obligaciones especiales del trabajador para irnos a las prohibiciones del empleador. Esto es importantísimo porque pues finalizaríamos nosotros allí con el tema de lo que es el empleador. ¿Qué prohibiciones tienen los empleadores? La primera de ellas es deducir, retener, compensar suma alguna de salarios o prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa de ellos. Entonces, yo no puedo ya obligar a un trabajador o retenerle de sus salarios prestaciones, por ejemplo, cuando se pierde un bien de la empresa, que es el caso común. Entonces, mire, es que a usted se le perdió, le robaron el computador en la empresa, o se entraron los ladrones a la empresa y se robaron el computador y usted me responde por ese computador. Muchos empleadores utilizan ese tipo de presiones y definitivamente eso no lo pueden hacer. Si el trabajador no autoriza, pues no le pueden descontar. Otra mala práctica que ha hecho carrera es hacerles firmar letras de cambio a los trabajadores. Perdón. Cuando ingresan, para luego, en caso de pérdidas o alguna cosa, por allí demandarlos y cobrarles las pérdidas de las cosas de los bienes de la empresa. Entonces, ojo, eso está prohibido. Solo en qué casos se pueden hacer retenciones, deducciones o compensaciones. Se pueden hacer única y exclusivamente cuando autorice el trabajador y en los casos, digamos, de créditos con cooperativas y precooperativas. Entonces, en este caso, se pueden hacer esos descuentos. ¿Cuándo operan los descuentos por ley? Por ejemplo, las multas. ¿Ah? Aquí he puesto cada uno de los escenarios en los cuales sí se pueden hacer los descuentos. Entonces, de regla general, sin autorización ¿ya? Del trabajador, yo no le puedo hacer ninguna descuento o retención, o sin mandamiento judicial, digamos, cuando se trate de un embargo. Multas. Obviamente, cuando en una sanción disciplinaria se impone una multa, ¿ya? Que nos dice que no puede exceder de la quinta parte del salario diario, entonces en ese caso yo sí lo puedo descontar directamente. ¿Cuándo más? Por, digamos, cuotas sindicales y de cooperativas y cajas de ahorro en las cuales pues seguramente el trabajador ha autorizado previamente. ¿Listo? En este caso, pues el trabajador suscribe una línea de crédito o se afilia a un sindicato o está haciendo un ahorro programado o está adquiriendo un seguro con un descuento de lo que se denomina libranza. Entonces, en ese caso, obviamente, pues él no va a ir a dar doble autorización, se la da a la empresa con la que tiene la autorización de descuento y este empresario va directamente donde el empleador y el empleador tiene la obligación de hacer ese descuento. Cuando el tema de los préstamos hechos por el empleador, ¿ya? También está el evento en el cual el empleador le puede hacer préstamos directos para libre consumo o especialmente para vivienda, como está aquí en el artículo 152. En esos casos, pues, el empleador se arroga la posibilidad de descontar directamente. ¿Listo? Y las cuotas sindicales que se reitera, digamos, en este artículo, que generalmente es el 1% del valor del salario. Cuando uno se afilia a un sindicato, le descuentan el 1% del valor del salario de carácter mensual. Entonces, mucho cuidado. Y en esto tengo que hacerles una pregunta y voy a tratar de montarles allí un estudio, una línea jurisprudencial que yo hice sobre el siguiente tenor. Una persona gana 1.000.000 de pesos. Le descuentan por una demanda de alimentos 500.000 pesos. Tiene un crédito por libranza que le descuentan 250.000 pesos.
y adicionalmente tiene un embargo por otra deuda que le descuentan 200.000 pesos. Es decir, al final del día del mes, ese señor recibe 50.000 pesos. ¿Es posible que se dé esto? ¿Que una persona reciba al final del mes solamente eso? ¿50.000 pesos? Profe, creo que una persona no puede, digamos, cuando prestamos algo así, pues creo, no estoy segura, que no le pueden descontar más de, o sea, a la hora de descontarle para esos préstamos, la persona no puede quedar con menos del mínimo. Entonces, allí está, digamos, la situación que tenemos que mirar. Entonces, ¿por qué? Porque una cosa es la prelación de créditos, es decir, el orden en el cual a mí me van a cobrar mis obligaciones, pero también es otra cosa el tema del mínimo vital de subsistencia, ¿ya? Y el respeto por el salario mínimo. Entonces, cuando a mí me van a embargar, ¿ya? Únicamente el salario me pueden embargar hasta la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo. No se les olvide, la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo. Es decir, que si a mí me van a embargar por una deuda común, ya en este caso, él gana 1.000.000 de pesos, ¿cuánto sería, digamos, lo que le pueden embargar? ¿Cuánto está el salario mínimo? 829. A ver. 877.803. ¿Ya? Entonces, yo a ese 1.000.000 de pesos le resto los 877.000 pesos y me da ¿cuánto? Y es cuando yo ya les empiezo a pedir calculadora para las clases. Entonces le quedan 122.000 pesos. Lastimosamente aquí pues el tablero nos hace falta, pero digamos, el excedente del salario mínimo son 122.000 pesos. Y a eso lo divido entre 5. Cuénteme. ¿Cómo fue que le hizo 879? 77.803. Entonces, insisto, él devenga 1.000.000 de pesos. A eso le resto el salario mínimo, que son 877.803. Me quedan 122.000 pesos con 122.197 pesos. Eso lo divido entre 5 y lo que le puedo embargar yo a ese trabajador solo son 24.439 pesos. Y así en cuotas de 24.000 pesos por el resto de los días hasta que se pague la deuda. Con excepción, los embargos de alimentos sí prosperan sin límites. ¿Por qué? Porque es un crédito de primera naturaleza y que busca y privilegia pues el tema de los alimentos, sobre todo de menores de edad. Entonces, en este caso, ese descuento, digamos, estaba bien dado. El de los 500.000 pesos sí lo podían descontar, pero entonces esta persona ya se está quedando con menos del salario mínimo. Pero nos dice la norma, concretamente la que estamos viendo aquí, que yo puedo descontarle por créditos de cooperativas hasta el 50% de los salarios y prestaciones para cubrir los créditos. Y esto lo ha mantenido la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional en la medida de que el tema de las cooperativas busca justamente es mejorar las condiciones del trabajador. Entonces, en esos casos se justifica.
Entonces yo le podría, ¿ya?, restar a esos 500.000 pesos el 50%. Y dejarlo ganando 250.000 pesos. No, a ver, Entonces, en esto ya se ha dicho, no, la persona, digamos, en últimas, si tiene un crédito de cooperativa, lo mínimo que puede ganar está al 50% del salario mínimo. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo 877.000, dijimos, se me perdió aquí el salario mínimo. Eso. Tengo aquí 877.803 dividido entre 2 y en Colombia, perdón, nadie puede ganar menos de esto solo cuando tenga créditos de cooperativa. De lo contrario, toca garantizar el salario mínimo. Entonces, en este caso, esa persona se quedó con 500.000 pesos, ya porque le descontaron 500 por un tema de un proceso de alimentos. Y sobre estos, pues yo solo le podría pagar a la cooperativa 61.098 pesos. Si él tiene más deudas, los demás tienen que esperar a que se paguen esas deudas y luego ya poder cobrar. Pero en Colombia nadie puede ganar menos del salario mínimo, ¿ya? Y eventualmente, si hay créditos de cooperativas, hasta el 50% del salario mínimo. Entonces, tener mucho cuidado con eso, porque se han presentado muchas tutelas, ¿ya?, en las cuales los trabajadores han alegado que sus empleadores le han hecho retenciones en contravía del mínimo vital. Entonces había personas, el que le interese lo voy a publicar, es un trabajo que yo hice en alguna oportunidad académico, lo voy a publicar allí para que lo quiera consultar. Inclusive los contratistas de prestación de servicios, cuando es su único ingreso, tampoco les podrían descontar, ya, pese a que los contratistas, como no devengan salario y devengan honorarios, les podrían descontar todo. ¿Listo? Pero en el caso de los trabajadores, vamos a decir que cuando haya créditos con cooperativas, los máximos descuentos pueden llegar hasta el 50% del salario mínimo, digamos, lo mínimo que pueden devengar. Y si no hay créditos de esta naturaleza, pues todos los embargos no pueden pasar por encima del salario mínimo. ¿Queda claro entonces? Profe, ¿y cuando una persona tiene varias demandas por alimentos que abarcan casi todo el salario, todo el salario? No, o sea, en el tema de los alimentos sí no hay nada que hacer, pues. Ahí sí no hay nada que hacer. En el tema de los alimentos sí es un crédito de primera naturaleza y que privilegia los intereses de menores de edad generalmente. Entonces, cuando estamos ante menores de edad, el artículo 44 de la Constitución nos dice que sus intereses son prevalentes y superiores por encima de los adultos. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Si le llegan 3 demandas y ese millón de pesos le queda en 10.000 pesos, que no le alcanza ni para la seguridad social, digamos lo que le corresponde a él, pues definitivamente tendrá que quedarse sin salario. Ahí sí no hay nada que hacer. Está trabajando para pagar los alimentos. Entonces, más bien, lo bueno que puede hacer la empresa es recomendarle un buen abogado que le haga reducir esas cuotas alimentarias. ¿Listo? Porque ahí sí no hay nada que hacer. Los créditos por alimentos son privilegiados en Colombia. Vale, ¿Listo? profe, gracias. Bueno, este es importantísimo. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el empleador. De las personas que están aquí, ¿eso les recuerda algún episodio nefasto de la historia de Colombia? A ver, alguien que lo salve de una lectura que les voy a dejar para Semana Santa.
¿A nadie? Profe, cuando les entregan bonos a las empresas, Ese es otro escenario, ¿no? no Ya le sé. voy a explicar. Pero digamos, por ahí Gabriel García Márquez escribió sobre esto. ¿No le recuerda nada? Bueno, ustedes son jóvenes, pero bueno, voy a ver si encuentro alguna lecturita pequeña para que esto lo tengan presente. Esta obligación nace de un episodio que, así como la quema de las obreras en Estados Unidos, que dio lugar al Día de la Mujer el 8 de marzo, en Colombia dio lugar a un episodio nefasto que se volvió conocido por todo el mundo con Gabriel García Márquez en su libro Cien años de soledad. ¿Por qué? Porque esto fue el escenario de la Colombian Fruit Company y la United Fruit Company en la zona bananera y especialmente con lo que fue la masacre de las bananeras. ¿Por qué? Porque en ese lugar era un lugar sin Dios y sin ley en la medida de que las personas vivían en el mismo lugar donde trabajaban. En este lugar los obligaban a adquirir, ¿ya? Los obligaban a adquirir medicamentos y comida en los mismos establecimientos de la empresa. Entonces, la empresa tenía ya una droguería y tenía una tienda en la cual a los trabajadores les daba ya unos bonos donde podían redimir eso. Entonces los trabajadores no recibían dinero, no tenían poder adquisitivo y el empleador en últimas les vendía al precio que ellos querían, que ellos les viniera en gana, perdónenme la expresión, y las personas entonces no recibían salario, sino que estaban sujetos. La plata daba un ciclo, digamos, directo, que se la pagaban al trabajador e ingresaba nuevamente al empleador. Esto desató finalmente lo de la masacre, lo de la huelga de las bananeras, que termina con la masacre. ¿Listo? Ahora, para terminar, me decía aquí que el tema de lo que es los bonos. Entonces, estos bonos de Sodexo de Sodexo, de al costo que se suelen dar, esos no son salario realmente. ¿Listo? Acá es, digamos, cuando se da el salario en bonos para ser redimidos en los establecimientos que establezca el empleador. Entonces, los bonos de Sodexo generalmente son una práctica que se utiliza para desalarizar o para brindar, digamos, una prestación adicional. En la mayoría de casos, para desalarizar. Cuando yo digo desalarizar, significa que reducir el valor sobre el cual yo cotizo la seguridad social y las prestaciones sociales. Todo lo que signifique salario es base para liquidar las prestaciones sociales y la seguridad social, sobre el 100%. Algunas empresas utilizan esa práctica para decirle, bueno, yo a usted no le voy a pagar 5 millones de pesos, sino que le voy a pagar 3 millones de pesos en efectivo y 2 millones de pesos en bonos, ¿ya? Para que compre lo que usted quiera. Y uno puede llegar a aceptar, porque uno puede aceptar un pacto de esos hasta por el 30%. Pero digamos que no es lo mismo que el pago del salario en especie. Pero en últimas, digamos, lo que busca el trabajador, el empleador, es pagar solo seguridad social por el 30%, digamos, en este caso, por un 70% y no por el total, y ahorrarse esas cotizaciones. Que al principio, pues el trabajador no le presta mucha atención, pero después de 30, 40 años, cuando ya se va a jubilar, pues se va a jubilar con un salario de 3 millones y no con uno de 5. Entonces, mucho cuidado con esos temas, porque pues finalmente lo que hacen es generar tropiezos en eso. Bueno, entonces vamos a dejar allí. Espero pues que pasen esta Semana Santa, como dicen, reflexionando. Pues ya nos tocó pasar encerrados, pero sí les voy a dejar, digamos, alguna actividad o alguna cosa sencilla, digamos, para
No para el martes, después de Semana Santa, sino para el viernes, como para que vayan anticipando en ese tema. Voy a tratar de hacer un video, les anticipo, sobre el tema de liquidaciones. Ya, los que puedan, pues les recomiendo que lo miren. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de avanzar y poder empezar a hacer ejercicios prácticos. ¿Listo? Porque si no nos podemos demorar nosotros aquí unas 2 sesiones, digamos, dejando claridad, aunque ustedes, entiendo yo, ustedes ya vieron temas de nómina, me lo contaban sus profesores, pero la idea es, digamos, que lo podamos hacer manualmente, ¿listo? Y tener claro. Entonces, para que lleguemos a hacer las preguntas correspondientes, ¿listo? ¿Queda alguna duda de lo que hemos avanzado hasta este momento? No, profe, gracias. Venga, Antonio. Listo. Les recomiendo de pronto abordar las lecturas de estos 2 artículos, ¿ya?, que nos quedan, que son las obligaciones del trabajador y las prohibiciones del trabajador, que esas pues, nos dan para más debate, más preguntas, pero con el fin de que lleguemos a hacer más preguntitas en clase, ¿vale? Nos hagamos más interactivos. Entonces, podamos de alguna manera absolver las dudas que se presten, porque digamos, de ese punto sí van a haber muchas dudas, porque son muchos los escenarios que se pueden dar. ¿Listo? Entonces, no se olviden, pues, que... Cuénteme. Bueno, para hoy solamente quedaba el de trabajo, lo del foro, ¿cierto? Sí, lo del foro y el trabajo escrito que ya me lo habían enviado. ¿Listo? El trabajo que subimos a la plataforma en grupo, ¿cierto? Sí, sí, tal cual. Ah, listo, profe. Gracias. ¿Listo? Eso. Entonces, pero sí estar atentos a la plataforma de aquí al lunes. De pronto, digamos, algo sencillo, digamos, como que vamos avanzando en temática y de pronto alguna participación en el foro de lo que hemos visto. ¿Listo? Me hubiera gustado terminar el tema de las obligaciones, pero pues ya no nos alcanza el tiempo. No duden que si tienen alguna observación, digamos, o algún tropiezo con alguna otra materia, pues me avisen con anticipación para poder adelantar. Pues nosotros ya hemos hecho reuniones con los representantes, pero la idea es mirar a ver cómo va avanzando, porque realmente a medida que va avanzando el tiempo, pues se van acumulando algunas cosas, ¿no? Entonces me cuentan cómo les va con ese tema. ¿Listo? Y no duden en contar conmigo, pues si necesitan alguna otra situación. ¿Vale? Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, Listo. profe. Bueno, que estén muy bien, que pasen buena Semana Santa. Y se van a cuidarse, profe. Listo. Gracias, Igualmente. profe. Chao. Ya nos vemos, que estén bien. ¿Qué le digo? Gracias, ¿Ya profe. ¿Cómo dice? Aló, profe. ¿Llamó lista? Aló. ¿Sí? ¿Profe, llamó lista? No, pues ahorita ya como se van despidiendo y van saliendo, pues ahí se van, pero al principio sí llamamos lista. Profe, es que yo llegué un poquito tarde, pero sí estuve en la Entonces ahorita clase. deje registro, diga su nombre y listo, se va a despedir, Bueno. no hay problema. Listo, profe. Hasta luego. ¿No? Que esté Bueno, bien. que estén bien, muy bien.